consecuencias, de responder a sus preguntas, naturalmente también. Yo le daré la palabra en un segundo a Genaro Lozano y después, si quieren, empiezo diciendo unas cuantas palabras sobre un análisis muy breve de dónde estamos, ¿no?, en Alemania, y después darles la ocasión, naturalmente, también a ustedes de que podamos intercambiar, ¿no?, que ustedes pregunten libremente. Todo lo que decimos se queda aquí en este Chatham House Rules, así que yo les voy a responder también de manera muy poco diplomática, ¿de acuerdo? Y bueno, como siempre lo hacemos, ¿no? Entonces, de nuevo, bienvenidos, y Genaro, por favor. Claro. Muchas gracias por la invitación, Mariana. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Es un honor estar con mi amigo el embajador Víctor Elbling, un Humboldt contemporáneo que se mueve por la ciudad en bicicleta. Es un gran personaje al que yo he querido y apreciado en los últimos meses y con quien he tenido el gusto de platicar ya en varias ocasiones en Televisa para hablar sobre justo el tema que nos convoca, por el que nos convoca esta mañana Comexi, que es hablar precisamente de dónde está Alemania hoy en día. Creo que hay muchos temas por donde creo que todos y toda la audiencia tendrá muchas preguntas para ti, embajador. El hecho de las recientes elecciones en Alemania, en donde después de 12 años Angela Merkel se queda otros 4 años más. Creo que hay por ahí un primer balance que nos gustaría escuchar a los que estamos aquí. ¿Cómo calificarías este gobierno por parte, pues, de la mujer más poderosa del mundo, de acuerdo con la revista Forbes? Creo que el hecho de que Alemania hoy en día esté ocupando ese lugar como una especie de luz en la oscuridad que hay tras la llegada de Donald Trump al poder, y nada más quisiera hacer una referencia. Creo que estamos en Periscope, en redes sociales, en vivo, ¿no? Me parece que creo que alguien... ¿Sí? Pues la Chatham House Rules, porque no van a mencionar tanto. Un saludo también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de Comexi. Este es un evento con el embajador Víctor Elbling y vamos a hablar sobre Alemania. Ya quedó claro que no soy Chatham. Pero creo que sí hay, yo puedo ser el no diplomático en decir que tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, muchos hemos volteado a ver a Alemania como esa guía en materia de derechos humanos, como esa guía en materia de defensa de libre comercio, como esa guía en materia del sistema internacional que se había ido construyendo en los últimos años, sobre todo con el liderazgo, para muchos polémicos, para otros no, de Barack Obama en el mundo, y que con la llegada de Trump, pues sí, en efecto, volteamos a ver a Merkel, volteamos a ver a Macron, pero volteamos a ver también, irónicamente, ahora a China, que está defendiendo el libre comercio. Una Alemania que además también tiene, como nos has comentado en varias ocasiones, un particular interés por México y por América Latina. Yo sí quiero decir también que el embajador ha sido muy valiente en los últimos meses con sus declaraciones, preocupado por la situación de derechos humanos en el país, preocupado por el asesinato de periodistas. Creo que ha sido una de las voces fundamentales en ese sentido, y creo que no quisiera yo acaparar más el micrófono y más bien darte la palabra a ti para que nos puedas contar un poco cómo estás viendo las cosas hoy para Alemania, el triunfo de Merkel, la relación con América Latina, por supuesto el contexto europeo y la competencia que al parecer Emmanuel Macron quiere por el liderazgo de Europa. Muchas gracias, Genaro. Sí, bueno, vamos a empezar tal vez, si quieren, por las elecciones, ¿no? El triunfo de Merkel es un triunfo relativo porque su partido ha perdido mucho, y el otro partido grande, los socialdemócratas, también han perdido mucho. Los dos han sacado los peores resultados que ha habido desde 1949, se han quedado muy recortados por el electorado. ¿Se acuerdan que los dos partidos, la Unión Cristiano-Democrática y Social, que es el partido de la canciller Merkel, y el Partido Socialdemócrata, estaban en esta coalición que se llama la Gran Coalición en Alemania, la Gran Coalición de los dos grandes partidos? Así que la oposición era bastante pequeña y limitada, porque eran los verdes y la izquierda hasta ahora en la oposición. Entonces esto va a cambiar. El Partido Socialdemócrata ha decidido ya desde el principio, lo dijo inmediatamente la noche de las elecciones, no estar en el gobierno, sino ir a la oposición, claramente. Y entonces ahora lo que esperamos van a ser unas negociaciones sobre coalición no fácil en Alemania, una coalición que va a ser novedosa a nivel
federal, hacer una coalición en práctica a 4 partidos, si se alcanza a construir. El Partido Cristiano Democrático de la canciller Merkel, su hermano, el Partido Cristiano Social, que es el mismo partido pero en Baviera, limitado a Baviera, el Partido Liberal y el Partido Verde. Nunca ha habido esta coalición a nivel federal, sería la primera vez. Entonces, todo el mundo espera negociaciones bastante complicadas. Ahora hay que explicar que en Alemania siempre, con una sola excepción, hay gobiernos de coalición. Nuestro sistema electoral está construido de una manera, después de la Segunda Guerra Mundial, de que prácticamente es imposible que un partido tenga una mayoría absoluta. Ha habido un caso con el canciller Adenauer en los años 50 que consiguió la mayoría. Adenauer, el CDU, canciller fundacional de Alemania después de la guerra, que tuvo la mayoría absoluta del Partido Cristiano Demócrata, pero eso es la absoluta excepción. En todos los otros casos, el partido que sale más fuerte, sea el Cristiano Demócrata, sea la Socialdemocracia, siempre necesitó a por lo menos un partner, un socio con el cual hacer una coalición, ¿no? Y entonces también ahora en este caso va a ser así. Se espera que estas negociaciones van a ser difíciles, van a tardar un poco también. El Parlamento se va a constituir a más tardar el 24 de octubre, el Parlamento. Eso naturalmente se va a mantener, está fijado por la Constitución. Y entre hoy y después del 24 de octubre pues se van a desarrollar estas negociaciones. Se espera que puedan durar hasta, según el nuevo gobierno esté formado, hasta poco antes de Navidad, ¿no? O sea que puede durar un cierto tiempo. La buena noticia es que después de formarse, normalmente los gobiernos son muy estables, ¿no? Durante 4 años, aunque las mayorías no sean enormes, en este caso es una mayoría cómoda que hay en el Parlamento, que habría para esta coalición, pero después ya se tiene un programa de gobierno muy bien definido, suelen ser acuerdos, ¿no?, de 300 páginas o así, ¿no?, muy gordos, donde punto por punto se va a través de todos los temas de gobierno y se toman acuerdos entre, en este caso, los 4 partidos, y que todos saben que esta es la base, ¿no? Y sé por experiencia propia que durante el gobierno después pues se saca el artículo 4.2, de aquí han dicho ustedes que están de acuerdo con esto y tienen que seguir. Entonces es una cosa muy sólida, pero tarda un poco naturalmente en ser negociada, como uno se puede imaginar. Estas elecciones creo que significan un corte importante en el desarrollo también, ¿no?, de Alemania, ¿no?, del desarrollo político, sobre todo de partidos políticos. Un tema es naturalmente esta coalición. El otro es que tenemos ahora un nuevo partido en el Parlamento Federal, la AfD, que salió con el 12.6%, Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, que es un conglomerado de, creo, muy diferentes, digamos, direcciones políticas. Se suele decir que es un partido de extrema derecha, y hay gente de extrema derecha ahí dentro, pero también hay bastantes conservadores ahí dentro que se han declarado insatisfechos, ¿no?, con los partidos conservadores clásicos alemanes. Ha habido un movimiento muy claro de electores de allí hacia este partido. Hay gente dentro que son más bien votantes así de protesta contra la globalización, contra la migración exagerada en su opinión. Hay gente que son xenófobos también, hay que decir. Y es un partido que ha sido votado de manera muy fuerte en el este de Alemania, donde fue un partido mayoritario, o sea, sacó más del 20% de los votos, ¿no? Entonces hay un tema también de este-oeste en Alemania. Eso es lo que quiero decir así brevemente sobre las elecciones. Si quieren podemos profundizar un poco. El tema económico, ¿cómo está Alemania en este momento? Alemania está viviendo un buen momento económico. Estamos creciendo cada año
un poco por debajo del 2%. Este año probablemente 2%. Para una economía madura es un muy buen resultado, ¿no? En Europa en general se ha estabilizado bien después de la crisis del euro, está siguiendo en buen camino. Sigue habiendo problemas importantes en países como Grecia, pero Irlanda se ha desarrollado bien, ¿no? Portugal ha ido bien, España, a pesar de lo que estamos viendo estos días, se ha estabilizado bien políticamente y económicamente, sobre todo económicamente, ¿no? Y entonces eso sí nos da la impresión de que fue correcto, ¿no? Lo que ha sido muy criticado durante mucho tiempo, muchos años, sobre todo los países anglosajones, ¿no? Que se decía que toda esa política de austeridad, como se llamaba, ¿no? Que dictaba Alemania y tal, que eso sería malísimo para el desarrollo de las economías de los países con problemas. Pero si después vemos que países como Francia e Italia, que no han pasado por las reformas estructurales que han pasado, por ejemplo, España y Portugal e Irlanda, pues tienen tasas de desempleo muy parecidas, sin haber pasado por esos problemas y por esas reformas. Así que hay unos problemas estructurales muy profundos que hay que solucionar, ¿no? Entonces, en algún momento todos tenemos que pasar por esos momentos de reforma y de reestructuración, y creo que también estos países lo van a hacer. Así que en general pienso que la política ha sido correcta, hemos conseguido todos juntos en la Unión Europea estabilizar la situación. Ahora el gran reto, uno de los grandes retos, véase las declaraciones del presidente Macron, también es el tema de la integración europea, la profundización de la integración. Nosotros, Genaro, no vemos como una competencia, ¿no?, por el liderazgo en Europa, ¿no? Al final sabemos muy bien, y nosotros los alemanes mejor que cualquier otro, que en Europa necesitamos un liderazgo común, ¿no? Siempre parece como si uno lo dijera como para que todos estén contentos, pero es la realidad, ¿no? La realidad es que en esta Europa necesitamos primero los alemanes y los franceses, que tal vez son algo como el motor de Europa, los dos. Si una parte del motor falla, el avión no vuela derecho, y es así. Así que estamos muy contentos de que tengamos con el presidente Macron y con su gobierno alguien que quiera ir adelante en Europa. Así que estamos encantados con eso. Y te puedo decir con seguridad que la canciller Merkel está todavía más encantada con eso. Tener un socio fuerte en París es súper importante, ¿no? Pero también los países así menos grandes, ¿no?, que hay en Europa, ¿no?, de población, son igualmente importantes, ¿no? Porque necesitamos sus votos para cualquier decisión de profundizar, y eso creo que va a ser uno de los temas esenciales también de esas negociaciones que tenemos en el gobierno, porque ahí hay posiciones pues muy diferentes de los cuatro países en cuanto al tema. Por ejemplo, debe de haber transferencias financieras de un país hacia otro en cuestiones de crisis, hay tener fondos de seguro en el caso de las crisis. Entonces mucha gente en Alemania, ¿no?, piensa, cuando aquí se habla de fondos, normalmente están pensando en nuestro dinero. Entonces hay como una cierta, ¿no?, reticencia ahí, ¿no?, en ese tema. Pero estoy seguro que se van a encontrar buenos acuerdos, sí, porque si hay algo que marca a todos los partidos democráticos que hay en Alemania es la importancia de Europa. Europa es parte de la razón de Estado de Alemania, y eso no cambiará, yo creo, nunca, mientras estén en el gobierno partidos democráticos, y no digo que lleguen al gobierno nunca partidos que no sean democráticos, ¿no? En general, me gustaría, ¿no?, también decir que hay algunos temas que no cambiarán, como lo de Europa también, sin importar cuál sea el gobierno. Algunos ya los has nombrado tú, Genaro. El tema de los derechos humanos, en su importancia, tiene mucho que ver con nuestra historia alemana, ¿no? A causa del Tercer Reich, del nazismo, del Holocausto, es un tema que también forma parte de la razón de Estado alemana. Ahí no es una discusión instrumentalizada por alguna razón, sino que es algo que forma parte del ADN de la democracia alemana, ¿no? Pues ahí vamos a seguir trabajando en ese sentido. El tema del libre comercio, alemanes como México, un país abierto al comercio del mundo, y necesitamos, siendo país exportador como México, necesitamos fronteras abiertas, ¿no?
el tema de la estabilidad económica. Vamos a seguir siendo cuidadosos con los presupuestos, ¿no? La integración europea, ya lo dije, el multilateralismo en estos tiempos, creo que donde se habla mucho de nacionalismos, ¿no? Y de cerrar fronteras, creo que el multilateralismo es algo muy importante. Otro tema donde estamos muy cercanos a México, muchos temas globales donde somos socios muy cercanos. El cambio climático, ¿no? Es uno de estos temas, el desarme, bueno, hay muchos temas ahí que también podemos profundizar. Uno de los grandes temas de la elección ha sido el tema de la migración, ¿no? Entonces, siempre se oye mucho sobre toda esta pobre gente, hay que decir, entre refugiados políticos, que hay que diferenciar naturalmente de la migración económica, que viene sobre todo de África, los refugiados políticos que venían de Irak, de Siria, de Afganistán, pues han sido números muy elevados en los últimos años, ahora han ido a menos de manera importante, pero tenemos que acordarnos que en los años 2015 y 2016 llegaron solo a Alemania en 1.2 millones de personas y han llegado para quedarse en Alemania. O sea, no entendemos siempre mucho de los amigos italianos, ¿no? Y griegos, de todos los que llegan a sus costas, pero los que llegan normalmente no van para quedarse ahí, sino que vienen los países un poco más ricos, digamos como lo ven ellos, de Europa. Entonces Alemania es uno de los grandes objetivos. Entonces acogimos a más de la mitad de todos los refugiados que vienen. Después están los refugiados más bien, digamos, económicos, que vienen por motivos económicos, que vienen de África sobre todo, en este momento hacia Europa, que llegan también al norte de Europa, pero muchas veces se quedan en Italia, ¿no? En España. Hay dos categorías así un poco diferentes. Y como ustedes saben, estamos teniendo un debate también en la Unión Europea sobre el tema de la solidaridad y la acogida de estas personas, porque hay países que dicen que tenemos que ver nosotros con esto, ¿no? Países como Hungría, Polonia, Eslovaquia y otros también, que dicen, bueno, no es nuestro tema, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que es un tema de solidaridad, un tema donde hay que repartir un poco las cosas entre todos, y ahí estamos trabajando en ello, y también ahí somos optimistas, ¿no? de que podamos solucionar el tema bastante bien. Quisiera terminar simplemente diciendo algo más sobre esta AfD, ¿no? Porque si es un fenómeno así un poco diferente, ¿no? de lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Alemania, a causa de su pasado, nunca ha tenido un partido fuerte de derecha, porque, bueno, a causa de todo lo que he dicho antes, ¿no? Entonces aquí hay este partido que se forma, como decía antes, de corrientes muy diferentes, que es pero no solo, pero muy del este de Alemania también, de manera muy fuerte del este de Alemania. Y la impresión que existe ahí es que el gobierno federal de la canciller Merkel en los últimos 12 años, que ha estado ella en diferentes coaliciones, pero ella de canciller siempre en el gobierno, pues que los ha dejado al lado un poco, ¿no? Que una frase típica que se escucha es, bueno, se ayuda tanto, ¿no? A los migrantes para integrarlos, les da cursos, se les ayuda en muchas cosas, y nosotros ¿qué? ¿No? A nosotros se nos deja fuera, ¿no? Objetivamente, cuando uno mira así, por ejemplo, la tasa de desempleo y cómo se desarrolla económicamente también el este de Alemania, pues la verdad es que no hay muchísima base para eso. Habrá casos singulares, o uno dirá, bueno, son casos malos o trágicos, pero en su mayoría, hay que decir, la tasa de desempleo es un poco más elevada. En Alemania del oeste tenemos poquísimo desempleo en este momento, tenemos menos del 5% de desempleo, y ahí son 7%, 7, 8%, y sigue siendo, o sea, es muy bajo comparado con muchos otros países. Así que es más un tema, ellos ganan más o menos el 80 y algo % de lo que se gana en el oeste de Alemania. Entonces no hay muchísima base, estamos hablando de un país muy rico, así que no es que se viva mal, ¿no? Si uno va por las ciudades, los pueblos del este de Alemania, pues no se ve ahí un país abandonado, ¿no? Se ve más bien un país en muy buen estado, donde las cosas funcionan bien,
y tal. Creo que es más un tema subjetivo, ¿no? La gente tiene más la impresión de que algo no funciona, ¿no? Que algo no está en equilibrio, ¿no? Pero creo que es importante tomar en serio también esto, ¿no? Que haya pues un 12% de las personas que voten en ese sentido, pues quiere decir algo, ¿no? Y yo personalmente no estoy infeliz del hecho de que estén en el Parlamento Federal, porque así algo que ha estado un poco fuera, ¿no? del escenario político, digamos, visible, ¿no? Que estaba más ahí escondido y tal, ahora está ahí en el escenario, ¿no? Y ahí se tienen que discutir las cosas. Entonces, este partido no quiere cooperar con ningún otro partido quiere cooperar con ellos, así que es una situación bastante clara de la situación que está ahí, y yo creo que es muy correcto decir que se les va a tratar a ellos como a todos los demás partidos, o sea, con las mismas reglas, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que tienen como todos los demás, y se verá, ¿no? Va a ser un debate político muy vivo, yo creo, y eso me parece bueno para la democracia, al final, ¿no? Y bueno, me puedo equivocar, pero yo pienso que normalmente cuando pasa lo que está pasando ahora, pues los partidos más bien de los extremos más bien pierden, que ganan más cuando son partidos pues, que se alimentan de la protesta, ¿no? Pero vamos a ver. Y lo ultimísimo que quiero decir para empezar es el tema de la canciller siendo la mujer más poderosa del mundo, según el Time Magazine, ¿no? Ella seguro que no se ve así, ¿no? Porque ella es, la conozco un poco, de trabajos anteriores, también trabajando así de manera bastante estrecha con ella. Es una persona muy modesta, ella no es una persona para nada así, ¿no? ostentativa o así. Y ella siempre recalca el hecho de que es importante buscar aliados en todos, ¿no? Ella es una persona que siempre está ahí construyendo alianzas con personas que piensan que son los que pueden ayudar a llevar a ciertos objetivos, y creo que le está saliendo bastante bien. Es una persona que inspira una cierta confianza, yo creo, y eso es lo que la ha llevado a estar ahí 12 años, y probablemente si todo va bien en estas negociaciones y consigue ella y los demás partidos pues formar una alianza, pues tendrá 4 años más, y con 16 años, si se queda hasta el final. Hay que saber que ningún canciller de Alemania hasta ahora se ha retirado voluntariamente antes del tiempo. Hay muchos que piensan que igual ella se puede ir después de 2 años o así, pero por el otro lado es una política de no tanta edad tampoco. Ella es del año del 54, o sea, quiere decir que ahora tiene 63 años. O sea, en niveles políticos no es que sea, digamos, ahora muy anciana o así, ¿no? Tiene mucha experiencia, sí. Y claro, ustedes saben cómo es en política en general, ¿no? Cuando un político o una política se queda mucho tiempo en su trabajo, pues se vuelve referente simplemente por el tiempo y por la experiencia. Yo creo que eso es un poco lo que ha pasado en Europa con ella. Bueno, muchas gracias. Termino aquí y ahora, ¿no? Hablamos así más en diálogo, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias. Precisamente ese es el ejercicio de esta mañana. Creo que solamente quisiera recalcar el hecho de que Merkel sí ha sido muy valiente en el tema de los refugiados y en el tema de los inmigrantes. Creo que en Europa ha liderado esta política de puertas abiertas. Estamos viendo que varios países están empezando a cerrar sus puertas, sobre todo Suecia y otros más, y empujando también a los socios europeos que en efecto no quieren cumplir con su cuota de recibir a los refugiados que están en Grecia y en Italia. Otro tema que me parece importante destacar es el hecho de que Merkel, siendo la mujer más poderosa del mundo, no se califica a sí misma como feminista. Recientemente acaba de dejar pasar, literal, el matrimonio igualitario, un tema que a ella no le había gustado y que estaba incluso, no en contra, pero que no defendía. Y creo que también mucha gente está volteando a ver en efecto con interés lo que pueda llegar a pasar con este partido de ultraderecha, alternativa de Alemania, ¿no? Te faltó hablar un poco de la relación bilateral con México, pero me imagino que ahorita los compañeros y las compañeras de Comex que están aquí te harán esas preguntas. ¿Por qué no empezamos ya con este diálogo? ¿Cómo podría ser la dinámica? Levantando mano, les voy pasando la voz. Podemos ir de 3 en 3 para que sea más fácil. Levantó mano Luis Guacuja primero, Luz María Lamora, déjame apuntar, Luzma, y me puedo repetir.
Perfecto. Alejandro. Luis, por favor. Gracias. Buenos días. Embajador Genaro, no iba a hacer la pregunta, pero como vi aquí las banderitas en el promocional, lo haré. Europa también se ha construido con base en el tema de las regiones, ¿no? Y ahora hay un debate que tiene un aspecto anímico por el tema del Brexit, que es el asunto de Cataluña, que después del 1 de octubre adquiere otra dimensión. Por un lado se enarbola la defensa de la legalidad, de la Constitución en España, pero ha habido violaciones al Tratado de Lisboa y a la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre todo el 1 de octubre, ¿no? Es un tema que además pienso personalmente que debe solucionarse por la política, no solo con la ley en la mano, sino con, y quizá más ahora, con el tema de la política. Y esto incomoda a Europa, pero tampoco se ha involucrado demasiado, ha sido muy tímida la reacción de la Unión Europea. Se entiende porque entonces cualquier conflicto regional en cualquiera de los todavía 28 países, quizá como antecedente, pues tendría que la Unión Europea implicarse, ¿no? Lo cual no se ve. Pero ¿cuál es la posición, digamos, de Alemania? Más allá de sí, estamos con la legalidad, con la Constitución, pero el tema salió de las manos el 1 de octubre y podría escalar todavía, ¿no? Ante la amenaza, digamos, del gobierno central, esta incertidumbre, ahora este impasse, quizás cierta prudencia con el paso de estos días. Pero ¿cuál es la posición de Alemania? ¿Quién escucha esto primero? Pues María, por favor. Sí, gracias, embajador. Buenos días. Gracias, Genaro. Pues gracias a Comercio por organizar este evento, que además me parece extremadamente oportuno, dado que ahorita estamos todos bien centrados en México en el tema de la renegociación de Telecom. Y yo le quisiera hacer quisiera preguntarle sobre una reflexión en términos del Brexit y cómo va a afectar el Brexit la perspectiva del proyecto europeo, cómo se rebalancean los poderes dentro del proyecto europeo, pero también un poco en perspectiva de la globalización misma, ¿no? Yo siento que lo que estamos renegociando ahorita en el Telecom tiene mucho que ver con esta disyuntiva aparente, que creo que es una disyuntiva además equivocada, entre lo local y lo global, cómo lo global está en lo local. Y el proyecto europeo me parece a mí que es una reflexión, es un referente obligado de cómo la globalidad sí puede tener beneficios, sin que ello signifique que nos olvidemos de lo local y que no tengamos que ver opciones de cómo ayudamos a la gente que sí se pasa por un proceso de ajustes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si nos pudiera comentar un poquito sobre cómo se ve el proyecto de integración europea con todas estas diferencias que tiene y la salida del Reino Unido, ¿qué le significa al rebalancear el poder económico? Gracias. Alejandro. Muchas gracias, Genaro, por decirnos con Brexit. Yo tengo un breve preámbulo y después preguntas muy concretas. Para mí fue muy impactante cuando la canciller Merkel habló de que Europa debía de regresar a hacer a tomar su defensa en sus propias manos, porque marca una decisión de cierta forma, yo creo, al nivel, al menos en diálogo político con Estados Unidos. Y mi pregunta va en relación a Rusia, ¿no? Vemos que Rusia hizo en el pasado mes el mayor ejercicio militar, el mayor ejercicio militar en los últimos años, unas décadas incluso. ¿Cuál es la posición de Alemania o qué tipo de liderazgo quiere ejercer Alemania en temas de defensa ante una decisión en el diálogo, a lo mejor no más en el diálogo con Estados Unidos en temas de defensa? Y la segunda pregunta concreta es centrar un poco en la relación bilateral de México ante este proteccionismo de Estados Unidos y el 80% de las protecciones que se dan a México. ¿Cuál cree usted que sea una estrategia o cómo podría la relación Unión Europea-México ayudar a México a diversificar aún más su comercio hacia esa región? Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Claro, las primeras dos se centran un poco en el tema del Brexit. Las primeras dos se centran un poco en el tema del Brexit, ¿no? Bueno, nosotros vemos el Brexit como una
tema muy triste, ¿no? La verdad. Pensamos que todos vamos a perder por el Brexit, Europa va a perder y creo que Gran Bretaña también va a perder, ¿no? Y eso es, igual no hubiera sido necesario, ¿no? Que se llegara a este punto. Pero hemos llegado allí y ahora hay que seguir. Ha sido votado de manera democrática según el sistema democrático británico y ahora we have to take it from here, ¿no? Como se suele decir. Las negociaciones son difíciles. Se ha visto que ahora el negociador de la Unión Europea no va a proponer que el Consejo de Ministros de la Unión Europea decida pasar a la segunda fase de negociaciones. Ustedes saben que se han dividido las negociaciones en dos fases. Primero, digamos, el tema del divorcio, ¿no? A ver qué es lo que se debe los unos a los otros, y el tema de los ciudadanos europeos en Gran Bretaña y al revés, el tema con Irlanda del Norte, por un lado, y después el tema qué pasará en el futuro, ¿no? Podemos tener un acuerdo de libre comercio hasta cierto punto. Los británicos querían empezar directamente con lo segundo y los demás de la Unión Europea dijimos no, vamos a empezar primero con el primer tema. Y ahora la cuestión era si se podía proponer y decir, bueno, ya hemos terminado, o vamos bien con la primera parte y ahora podemos empezar de manera paralela con lo segundo también, que es lo que a los británicos les encantaría. Pero según lo que escuchamos ahora de Bruselas es que no se va a dar esa recomendación porque no se ha avanzado mucho en las rondas que ha habido hasta ahora. Así que va a seguir siendo muy difícil. Los plazos están muy claros. Si hasta febrero del 2019 no hay acuerdo, no hay acuerdo. Y entonces, de un día para otro, pues estaremos en una situación donde no hay ya una membresía sin haber encontrado acuerdos novedosos, y que eso creo que sería todavía peor para las dos partes. Así que hay que hacer de todo para que eso funcione, ¿no? Entonces ahí tenemos respeto de todas las decisiones democráticas que hubo, pero al final hay que acatar también las consecuencias de lo que se ha hecho, ¿no? Y para Europa yo creo que no va a ser trágico. Europa va a seguir por su rumbo. Todos los que pensaban que ahora iba a haber a otros países que quisieran dejar Europa, eso no lo veo, la verdad, ¿no? La Unión Europea en su noyau dur, ¿no? Sigue siendo muy fuerte. La integración es muy profunda. Los ciudadanos a veces no nos damos cuenta de cuán profunda ya es, ¿no? Sobre todo en la región euro, ¿no? Pero también más allá que eso. De hecho, sigue habiendo, como ustedes saben, varios países que quieren entrar a la Unión Europea. Hasta ahora no conozco ninguno que ha dicho queremos salirnos. Así, en general, sigue habiendo una gran atractividad de la Unión Europea hacia los otros países, y con mucha razón, porque si miran todos los ejemplos de los países del centro de Europa, del este de Europa, que han entrado, por los saltos económicos que han dado en los años desde cuando han entrado a formar parte, pues son enormes, ¿no? Entonces se entiende muy bien que eso sea así. Con el tema de Cataluña y España, nosotros hemos dicho muy claramente que es un tema español para empezar, ¿no? Pero sí quiero añadir unas cuantas reflexiones. O sea, el derecho a la autodeterminación que existe, ¿no? en el derecho internacional es muy importante, pero se formó cuando se hablaba de países que estaban colonizados, ¿no? O sea, países donde no había libertad de expresión, no había democracia, ¿no? Entonces, es un derecho que es muy fuerte y que existe y que defendemos, pero cuando se mueve uno en un entorno de Estado de Derecho, de legalidad, ¿no? De democracia, ¿no? De posibilidad de expresar cualquier opinión, yo pienso que ahí no se puede hablar de un derecho de autodeterminación. Eso no quiere decir que
que en España no se pueden encontrar soluciones todavía mejores de cómo organizar las autonomías, o sea, eso siempre es posible, ¿no? Pero quiero decir, que no veo yo los extremos para decir aquí hay una opresión por parte de un Estado, ¿no? Entonces, espero mucho que en los próximos días, hasta el lunes o así, se decidan las cosas de manera inteligente y civil, ¿no? Porque las escenas del 1 de octubre que decías antes, pues es verdad que tampoco son escenas que queremos ver, ¿no? Pero tampoco se lo pusieron fácil al gobierno en España, hay que decirlo, ¿no? O sea, hay que tener mucha responsabilidad por todas las partes y es uno de esos temas, yo creo que a veces los ciudadanos están como así, ¿no? Con grandes fuertes pasiones y después uno se despierta el día después, ¿no? Y dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Y un poco como con el Brexit, ¿no? Que hay mucho sentimiento, pero después uno dice, bueno, y la decisión que se toma no es una decisión que valga solo por pocas semanas, sino que es una decisión que vale seguramente por una generación, por lo menos, en el caso del Brexit. No creo que alguien vuelva a votar en un referéndum de volver a entrar a la Unión Europea tan rápido, o sea, eso va a durar mucho tiempo, aunque haya muchas voces que van en ese sentido, pero después con Cataluña es un poco lo mismo. Aquí cuando se trata de cambiar cosas tan radicales, tan importantes, en un entorno democrático, pues hay que pensárselo, yo creo, muy bien, ¿no? Hay que tener mucha responsabilidad en ese sentido, ¿no? Bueno, ya sabe que hay, para saltar al NAFTA, al TURCAN, hay gente que dice que Gran Bretaña podría estar interesada en ser socio también, ¿no? Del TURCAN, y que es una de las cosas que están pensando en este momento, ¿no? Eso bueno, va a estar bien. Sí. Bueno, pero no, si se consiguen abrir mercados, ¿no? para México, ¿no? de manera más fuerte, no está mal. Saben que México también está ahora negociando con la Unión Europea, ¿no? una modernización de su acuerdo global, que tiene una parte comercial importante. Entonces ahí hay fronteras bastante abiertas, pero hay sectores que todavía se pueden abrir más, así que por ese ducto ya no va a ser posible porque Gran Bretaña se sale, pero igual puede abrir mercados por el otro lado. ¿Por qué no? Siempre estamos a favor del libre comercio nosotros, o sea, ¿no? Eso puede funcionar bien. ¿Qué es lo que puede aportar Europa al tema del TURCAN? Ustedes saben que, bueno, tenemos muchas empresas europeas, sobre todo alemanas, cuando hablamos de empresas de manufactura, ¿no? O sea, productoras en México, que miran mucho al mercado de Estados Unidos y de Canadá, así que tenemos un gran interés de que eso salga bien, ¿no? Hasta ahora las empresas están bastante tranquilas, optimistas, hay que decir, de que se va a encontrar un buen acuerdo, pero eso está naturalmente abierto, ¿no? Estamos viendo que las negociaciones ahora han llegado a un punto así un poco álgido y complicado, donde los verdaderos temas, ¿no? Rules of Origin y otras cosas, ¿no? Pues están en la mesa en estos días en Washington, ¿no? En cuanto a Rusia, bueno, nosotros siempre hemos tenido una posición en Europa, nosotros los alemanes, diciendo que Rusia sí hay que considerarla siempre como un jugador importante en Europa, ¿no? O sea, nosotros, aparte de que tenemos una relación estrecha, por ejemplo, en el sector de la energía, donde, por ejemplo, de nuestras importaciones de gas, casi el 80% viene de Rusia. Algunas de ellas directamente, sin pasar por Ucrania, ¿no? El mar Báltico. Entonces, es una relación importante para Alemania e importante para Europa. O sea, Rusia también por su tamaño, ¿no? Y por su peso específico, pues va a ser siempre importante. Nos gustaría tener una relación con un país que fuera más democrático, ¿no? Que se abriera más, ¿no? Donde la libertad de expresión sea asegurada, ¿no? Donde los opositores pues no fueran a prisión, donde a los el grupo LGBT, etcétera, que no sigo ya las letras,
no se les meta en prisión por tener una orientación sexual diferente. Y estas cosas son temas que en Europa pues, no son aceptables, muy claramente, ¿no? O sea, tenemos unos años donde después de la invasión de Crimea, que es naturalmente algo que no aceptaremos nunca porque es una violación flagrante del derecho internacional, donde las relaciones pues, han empeorado, está clarísimo. Entonces, un poco eso, un poco el tema del gobierno de Estados Unidos que se está comportando también en la OTAN de manera un poco diferente de los gobiernos anteriores. Eso nos lleva a querer pensar nuestra defensa también europea de manera un poco más novedosa. Son ideas que siempre ha habido, no desde hace 20 años o así. Pero ya sabes que también el gobierno estadounidense está pidiendo a los europeos que paguemos más por nuestra defensa, el 2% del PIB, estamos muy por debajo, nosotros por el 1 o así, y los británicos más o menos están ahí, pero nosotros y otros mucho menos. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo para consolidar un poco el tema. Pero no lo vemos así como un tema conflictivo, que decir, ni con los rusos ni con Estados Unidos. La OTAN es muy importante para nosotros y todavía más importante para todos los países del centro de Europa y del este de Europa que son parte de ella, ¿no? Entonces ahí creo que el tema de la solidaridad nos lleva también a estar presentes ahí, a apoyarles ahí, y no veo que haya una fisura, hay un ajuste tal vez, pero más defensa europea creo que tiene mucho sentido y va a ser uno de los temas importantes también en las negociaciones de las coaliciones ahora en adelante. El embajador Ibarra tiene la mano levantada, también Pedro, hay una pregunta de redes y acá también tengo una mano levantada. Gracias, gracias a Comexi por la invitación. Señor embajador, gracias por su hospitalidad en esta hermosa embajada. Yo estuve 5 años en Holanda, acabo de repatriarme hace unos 3 meses antes de los sismos, llegué a tiempo para ellos. Y uno de los temas históricos que han acompañado a la humanidad es la migración. No es un tema nuevo, es un tema histórico. Sin embargo, la sensibilidad de la migración, y yo lo pude percibir en Holanda, en este lustro, ha sido tremendamente elevado. Y pareciera que nadie sabe qué hacer con los migrantes y con la migración. Y desde luego las circunstancias, me voy a referir nada más a Europa, han cambiado en los últimos años por los conflictos, significativamente el de Siria, que ha sido muy lamentable, muy preocupante. Pero no solamente eso, Libia también jugaba un papel importante en cooperación para la cuestión de evitar la migración irregular hacia Europa. Y ahora lo que se ha podido ver es que uno de los temas que están moviendo electoralmente en varios países europeos, y Holanda no fue la excepción, aunque afortunadamente el partido más radical no prevaleció, están formando gobierno en estos días, pero pareciera que la migración es el tema que está presente en la definición política de los países europeos. Y bueno, no cito el caso de Estados Unidos y el muro, porque es evidente que todos lo conocemos bien, pero ¿cuál es también en este contexto de la migración la relación que Alemania ve entre Europa y Turquía, que juega también un papel muy importante, no solamente en la cuestión de defensa, en la cuestión de su posible membresía a la Unión Europea, pero significativamente en el aspecto migratorio? Muchas gracias, embajador. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. 3 preguntas muy concretas. Usted habló de la diferenciación en las votaciones entre Alemania del Este y del Oeste. ¿Qué pasó norte-sur? Por ejemplo, se sabe que en el Ruhr, también hay en el valle de la cuenca del Ruhr, hay inquietud.
los cuellos azules se sienten desplazados por la globalización, como ha sucedido en varios países. Hubo también una diferencia tan notable en ese campo. Por el otro lado, preguntarle, la fiscalidad común de la que se habló en el momento álgido de la crisis en la Unión Europea, ¿sigue su camino o es algo que ha pasado al olvido? Y por el otro lado también, ¿qué opina usted del futuro de Schengen? Y un último comentario, la prensa francesa al principio estuvo muy desconcertada después de las elecciones, dijeron el motor franco-alemán puede tener problemas, pero posteriormente el presidente Macron dijo, miren, por nosotros va nuestro resto. Fue un discurso muy importante en la Sorbona, el anuncio que hizo también en relación con las reformas laborales tan importantes en Francia, tuvieron en principio como destinatario a la señora Merkel más que a Francia. Obviamente lo que están buscando es reafirmar su compromiso con las reformas y por lo mismo con Europa. Gracias, Manuel. Señor embajador, soy Rafael Hernández MacGregor, un apasionado miembro de Comexi desde muchos años. Le quiero proponer un pequeño thought experiment que les gustaba mucho a Einstein para entender fenómenos complejos. Supongamos que tenemos a Grecia y le quitamos toda su deuda, y a Alemania, bajo una moneda, el euro. Alemania claramente tiene una productividad muy alta en su economía, Grecia muy baja. Hacemos un fast forward, 10 años, y me parece que Grecia tiene un par de opciones. O con una reforma así tan productiva como Alemania, difícil de pensar, no tiene la opción de evaluar su moneda porque está bajo la misma moneda. Eso es lo que nos sucedía en México cuando nos disparábamos en términos de productividad. Tiene la posibilidad de bajar los precios en su economía y los sueldos para mantener una competitividad en su intercambio, pero casi ningún gobierno puede hacerlo. ¿Por qué no? Porque es casi si es difícil lograr consensos, digamos, más remotos. En Alemania lo hemos hecho, en otros países también. Nos ha costado el gobierno a los que lo han hecho. Sí. Sí, es político. Es la razón por la cual, perdón que entro en el diálogo, pero porque es un experimento, ¿no? Sí. El gobierno Schröder, que fue el último gobierno socialdemócrata, digamos, de canciller demócrata que hubo, perdió el gobierno a causa de las reformas estructurales que hizo. Y el hecho de que hoy los socialdemócratas estén tan bajos todavía también tiene que ver con eso. Paga un precio político muy elevado, pero Alemania está bien, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Entonces creo que su respuesta es, si no es posible equilibrar la productividad, sí es posible equilibrar los precios en la economía. Sí. Muchas gracias. Muy breve la respuesta. No, pero si quiere, sigo por ahí, ¿no? Yo creo que el gran tema de algunas de las economías europeas que son menos productivas es que en principio económicamente, de manera macroeconómica, sus precios son demasiado altos. Ese es el problema de Grecia. Es el problema un poco de Italia. Usted va al turismo de Grecia, de Italia, ven unos precios increíbles comparados con el servicio que se propone. Pero es solo un pequeño ejemplo. Las pensiones, ¿no? O sea, tenemos una situación donde cuando nosotros, casi todos en Europa, estamos subiendo la edad de las pensiones a los 67 años, en Grecia había gente, muchos, que iban a la pensión, la mayoría con 53 años. Y entonces, en Italia también, hasta hace poco, cuando lo cambiaron, también fue así. Entonces, yo entiendo que haya también personas que trabajaron hasta los 67 y que digan, no, escuche, yo aquí estoy trabajando para que los amigos griegos pues se vayan a los 53 años, no es posible. Entonces creo que es necesario que se reestructuren las cosas. En cada país tenemos zonas económicas más fuertes y menos fuertes, no es una cosa excepcional de Europa. El problema es que con el euro, que es, como todos sabemos, en ese sentido, un proyecto todavía no acabado al 100%, donde tenemos la soberanía sobre los presupuestos y sobre las finanzas y la soberanía fiscal todavía nacional, pues ahí la responsabilidad es de los países, es decir, vamos a hacer
un cambio estructural para que pues, podamos crecer mejor, ¿no? Y creo que ese es un poco el sentido del debate que tenemos en Europa. Entonces yo creo que a muy corto plazo puede servir, es decir, les echamos más dinero al, ¿no? Digamos, el sistema americano un poco, ¿no? Subimos con el helicóptero, como decía ahí en su tiempo el jefe de Bernanke, subimos con el helicóptero y tiramos dólares para abajo y eso sirve para todo el mundo. Pero creo que eso en Europa no funciona tan bien por la soberanía que tiene cada uno de los estados. Creo que eso más bien incrementa las diferencias que hay. Entonces, yo creo que no vamos mal con el tema de intentar hacer esas reformas que son muy, muy duras, duelen muchísimo y es una pena verlo. Pero miren Portugal, donde estaban hace pocos años, miren España hoy, que tiene el crecimiento más elevado de toda Europa, con un desempleo todavía importante, pero si comparan el desempleo de España con el desempleo de otros países que decía yo antes, pues la diferencia no es tan grande. Y ellos ya han pasado por las reformas. O sea que eso va a costar, y eso tocamos de nuevo con el tema de las propuestas de Macron. Yo sí creo que el tema de la reforma laboral que está haciendo es una reforma muy francesa, muy dolorosa, que van a tener, creo que es muy necesaria. Pero yo creo mucho en la capacidad de Francia de pasar a través de esa reforma. Es un país fuerte, con un Estado fuerte, que va a conseguir pasar por esas reformas y va a reformarse. Va a ser muy doloroso, ¿no? Porque cuanto más dura el tiempo hasta que se empieza, cuanto más profundas y más terribles son las adaptaciones que se necesitan, ¿no? Sí. El tema de Turquía. Bueno, Turquía es un elemento muy, muy importante en esta discusión sobre el número de migrantes que está llegando. El número ha bajado de manera muy, muy sensible. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo que en el mes pasado han llegado como 140.000 o así en Alemania, y antes los números eran 10 veces más fuertes. Y eso es a causa del tratado que tenemos la Unión Europea con Turquía. Nosotros les apoyamos económicamente, con finanzas, y ellos se comprometen a mantener en Turquía la gente que llega, que antes seguía hacia Europa, ¿no? Entonces es muy importante, solo ya desde ese punto de vista. Turquía está negociando con Europa su accesión a Europa. Hay partidos en Alemania que están en contra de que siga esa negociación. Eso tiene mucho que ver con un movimiento que desde Europa se ve como un poco autoritarismo en Turquía, ¿no? Es otro país donde yo creo que la democracia nos parece que ha ido un poco menos. Tenemos varios casos de periodistas alemanes, muchos de ellos de origen turco, que están en prisión. Ayer se abrió un proceso ahí en un tribunal turco contra una periodista alemana de origen turco, que en el peor de los casos puede ser condenada a 20 años en prisión. Está con su pequeña niña de pocos años en prisión, los dos, con su madre, y son cosas que nosotros no podemos aceptar, ¿no? Y después del fallido golpe en Turquía, pues hay un poco una caza a muchas personas que se ven como terroristas o anti-régimen, y los están pues poniendo en prisión, en nuestra opinión, con muy pocas razones, con acusaciones que no se pueden probar bien, ¿no? Entonces hay toda una lista de alemanes también, y alemanas que están en prisión, ¿no? Y no nos gusta, ¿no? Y entonces es una relación difícil también. Es otro país, un poco como Rusia, otro país importante que está cerca de Europa, con el que queremos tener una relación abierta, una relación entre países democráticos, y nos preocupa cómo se ha desarrollado el tema, ¿no? Por el tema de la migración, en Holanda y otros países, yo solo puedo decirlo, y ahí tomo un poco lo que decía de mi colega sobre Nord, Sur y tal de Alemania. O sea, las cifras
no dan mucha razón a los que se sienten como los perdedores de la migración, ¿no? Porque si usted toma la situación en Alemania, es que no vivimos en tiempos donde haya desempleo o así. O sea, hay prácticamente lo que se llama en Alemania Vollbeschäftigung, hay pleno empleo. O sea, las empresas están desesperadas por encontrar personal calificado en muchas industrias. Entonces, la gente no es que esté en la calle, ¿no? Pero subjetivamente ellos piensan que se les ha dejado aparte, y creo que se exagera un poco la visión de todo lo que se les ofrece a esta gente que viene, pero hay que tomar eso muy en serio, porque somos, Holanda como Alemania y otros países, somos países donde hay un estado social, una red social muy fuerte. Entonces, cuando un alemán o un holandés pierde su trabajo, pues hay unos dineros estatales importantes que se les da para que ellos puedan sobrevivir bien, de manera digna, cuando no tengan trabajo. Entonces, todas estas transferencias, pues no todas, pero una parte también se les ofrece, ¿no? Vivienda y otros temas, también a los migrantes. Entonces, algunos piensan, nosotros hemos estado trabajando para llegar a este nivel social, pero ahora se los regala a alguien que viene aquí, ¿no? Es un tema que tiene mucho que ver, yo creo, con la manera como funcionamos los humanos, ¿no? Es un fenómeno muy interesante también en Estados Unidos. La gente que son migrantes y que están ahí desde hace una generación, a veces son los más críticos hacia los nuevos migrantes que llegan. Porque dicen, nosotros nos hemos ganado esto que tenemos aquí y ahora vienen estos nuevos que no han hecho nada y se lo regalamos nosotros. Y eso, como ustedes bien saben, pasa hasta con mexicanos de primera generación hasta mexicanos de segunda generación. O sea, parece que es un fenómeno que los humanos somos un poco así, y se nos olvida totalmente que somos todos migrantes. Todos somos migrantes. O sea, nosotros salimos todos de África en un cierto momento. Todos. Y siempre hemos estado migrando todos por el mundo. Alemania es un ejemplo fantástico. Alemania está norte, sur, este, oeste, siempre ha habido movimiento. Somos todos muy mezclados de las muchas migraciones que hay. Pero nos gusta, parece, sacar una fotografía del momento y decir, ahora somos nosotros, estos, y quiénes son estos nuevos que no tienen nada que ver con nosotros, que hablan otra lengua, son diferentes. Y bueno, me parece que no es adecuado, ¿no? Que hay que mantenerse abiertos y siempre que lleguen migrantes de cualquier tipo, yo creo que lo primero es el tema humanitario, ¿no? O sea, no debe pasar nunca que cualquier persona que llega pues no tenga pues mantas y un techo y de comer sí, ¿no? Y atención médica. Estos temas es lo absolutamente mínimo, yo creo, que todos los países civilizados tenemos que ofrecer a cualquier persona que llegue. Todo lo demás después se ve, ¿no? Pero eso es lo primero. Y creo que es una obligación que tenemos todos. ¿Qué más le falta? Los de Schengen y la fiscalización común. Sí, la fiscalización común es un poco con el tema que decíamos antes, ¿no? De las transferencias europeas. Yo creo que cuando tengamos una soberanía compartida en el tema fiscal, entonces una fiscalización común tiene mucho sentido, ¿no? Yo no creo que tengamos que estar todos al mismo nivel económico para poder actuar en ese sentido, pero sí necesitamos pues, ¿no? decir, pues vamos a dejar un poco de nuestra soberanía. Creo que en Alemania hay bastante, digamos, apertura hacia más integración en ese sentido. Pero hay que cambiar las reglas aquí y allá un poco en Europa. Lo que no se puede hacer es decir, somos soberanos al 100% prácticamente, pero desafortunadamente como no tenemos, ¿no? Pues a ver si nos ayudas, ¿no? O sea, es como en una familia también, ¿no? Que no dice, no, lo siento, no sé qué pasa en mi casa, yo mando, pero necesito todo el dinero que tú eres, ¿no? Entonces es un poco problemático, ¿no? Y Schengen, bueno, Schengen ha sido un poco así movido, ¿no? por esta migración masiva que ha habido problemas en algunos países que han cerrado sus fronteras, así, pero en general creo que el modelo Schengen funciona, ¿no? Se va
a fortalecer ahora también con estos controles comunes que hemos puesto a las fronteras, y yo creo que ahora que una normalización ha llegado, afortunadamente, en el tema de la migración con números mucho más, digamos, manejables, ¿no? Creo que Schengen va a ser fuerte. De hecho, hay una discusión sobre si habría que poner Schengen a todos los países de la Unión Europea, como el euro a todos los países de la Unión Europea, ¿no? Esa es otra discusión que también tiene que ver con los niveles de la soberanía y los niveles de seguridad. El embajador ha sido muy generoso con sus respuestas, se ha extendido mucho y creo que ha completado cada pregunta. Hay 3 manos levantadas más, tenemos todavía 15 minutos. Está Mariana Campero, hay otra de una mano y acá 3 mujeres. Mariana, primero. Bueno, antes que nada yo le quiero dar las gracias al embajador y a todo el equipo de la embajada alemana. De veras, muchísimas gracias por esta hospitalidad. Y realmente mi pregunta es más como desde un tema geopolítico. Tenemos Estados Unidos, que parece ser como un imperio que se quiere retraer y que está quizás abandonando muchos de los valores que habían salido de la paz americana, ¿no? Tenemos a a China, que llega a Davos, agarra la bandera de libre comercio y se la quiere apoderar, ¿no? Y Rusia, quizás que nos está causando inestabilidades en elecciones por todas partes del mundo. Cuando llegó Macron a la presidencia de Francia, todos, incluso, ¿no?, todos aquí presentes seguro, como que dijimos un respiro, ¿no? O sea, finalmente alguien que defiende todos estos valores, y pensamos, o hubo un optimismo mundial de que esa alianza, el French-German Axis, se fortalecía muchísimo y iban a seguir siendo los defensores de estos valores liberales, ¿no?, que el mundo está siguiendo. Ahorita con Angela Merkel en su 4º término, que parece que no tiene el mismo poder que tuvo en el 3er término, Macron con unas reformas difíciles que tiene que afrontar para poder él mismo fortalecerse, ese French-German Axis va a ser, digamos, que va a tener el poder para contrarrestar a todos estos otros valores que nos están alejando de del orden mundial al que estábamos acostumbrados, ¿no? Hola, buenos días, saludo a la mesa y a todos los presentes. Soy Violeta, también de Comexi. Y pues mi pregunta está orientada al trabajo que estamos haciendo en nuestro grupo de trabajo de Asia-Pacífico. ¿Cuál es la perspectiva o la prospectiva de la posición que va a tomar como política exterior Alemania con países de Asia, pensando en las potencias emergentes, ¿no? Muchísimas gracias. Buenos días, Heidi Stoffer. A propósito, voy a hacer esta pregunta así de ambigua, porque voy a puntualizar, pero no quiero generar ni meterlo en ningún problema que no pueda responder. ¿Cómo ven a México actualmente? ¿Tan fácil o tan complicado como eso, no? Nos vamos una más porque creo que nos van a dar tiempo para que respondas a estas. Tú tenías que hablar. Sí, un poco. Voy a regresarse, voy a intentar hacer eso en español. Mi nombre es Nicolás Rico y soy también miembro de Comexi y profesor en el TEC de Monterrey. Empezamos con una perspectiva de Angela Merkel, que mujer lo más poderosa del mundo, pero usted comentó que ella no se siente tan poderosa o más poderosa. Desde mi perspectiva, eso puede ser un fuente de problema, porque estamos viendo un tiempo donde hay una crisis global. Y usted también comentó que ella siempre busca socios, partners. Es uno de los más importantes puntos de valores de política exterior de Alemania, multilateralismo. Pero si los socios están en un proceso de cambio, necesitamos una Angela Merkel con más autoconfianza, self-confidence, a tomar decisiones. Y si ella no sienta tan poderosa y sus decisiones están afectando no solamente la región de Europa, pero de todo el mundo,
unos graves problemas ahora por dentro de Alemania, obstáculos políticos con la llegada de AfD, con los inmigrantes. Mi pregunta es si estos problemas por dentro de Alemania, políticos, va a afectar la capacidad de Angela Merkel a tomar decisiones con más autoconfianza que va a afectar no solamente la región de Europa, pero mundo mismo. Porque Alemania necesita protección de este sistema global que tiene sus beneficios. Muchas gracias por las preguntas. Sí, el axis, ¿no? Franco-alemán. Yo sí creo mucho en eso, y creo que comparado con los años pasados, creo que ahora tenemos una muy buena oportunidad de fortalecer este axis. Ahora estamos un poco más cuidadosos porque estamos antes en Alemania de estas negociaciones, no se quieren fijar demasiadas cosas, pero Macron ha sido, yo creo, muy inteligente en hacer su discurso sobre Europa pues antes de que empezaran estas negociaciones, porque elementos de esto van a ser muy interesantes e importantes para el negociado, ¿no? Pero no vamos a decir, no estoy pesimista. Creo que en general estamos viviendo un momento que muchos lo definen como una crisis mundial, pero yo no lo veo de manera tan negativa, ¿no? Siempre hay momentos como, ¿no?, de sístole, diástole, ¿no?, en el mundo. En Estados Unidos más además, ¿no? O sea, el tema de mirar más hacia adentro y mirar más hacia afuera son cosas que han seguido siempre a Estados Unidos, con los que los intereses de Estados Unidos, aunque haya cambios, ¿no?, por ejemplo en el tema del petróleo, tal vez la mirada se mueva un poco saliendo del sector de los países árabes más hacia el Pacífico, pero es algo que, como sabemos, pasó ya en las últimas administraciones, ¿no?, la mirada hacia el pivot list, ¿no? Entonces hay cosas que sí están cambiando, pero eso es política siempre, o sea, nunca vivimos en un estado así como congelado, ¿no? Tal vez en la Guerra Fría un poco se tenía la impresión de que las cosas estaban congeladas, ¿no?, ahí durante un cierto tiempo, pero normalmente siempre estamos en un movimiento, está fluyendo algo, ¿no? Todas las cosas están cambiando. Con China, pues todos esperamos que no entremos en la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Que con las potencias emergentes, las que no emergen. Yo creo que China se está portando en el mundo internacional de manera responsable. Creo que el tema de Corea del Norte hubiera podido ser solucionado antes y de otra manera, pero bueno. Pero en general creo que hay una cierta responsabilidad ahí. Sobre Rusia hemos hablado antes, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos estamos viendo una situación novedosa un poco, que nos lleva, digamos, a tener que repensar la manera como cooperamos con ellos, pero lo que no hay duda es que es necesario cooperar con ellos. Entonces la canciller Merkel también, cuando estuvo aquí en México, lo dijo muy claramente: hay que buscar también campo de encuentro, ¿no?, y de intereses comunes con esta administración, ¿no? Yo estoy convencido que se encuentran, o sea, a pesar de todo lo que se oiga y se tuitee y se diga y tal, ¿no?, se encuentran, yo creo, hay campos de operación importantes, ¿no? Y creo que Francia y Alemania iban a jugar un papel importante. Y repito, qué bueno que haya un presidente, un gobierno francés que ahora diga: queremos ser más fuertes en eso, ¿no? Eso nunca encontrar en Alemania gente que diga: qué malo, porque ahora ya no somos nosotros los jefes únicos en Europa. No nos vemos como los jefes únicos, nunca nos hemos visto así. Y ustedes saben que cuando en los últimos años se ponía como más responsabilidad a Alemania, ¿no?, diciendo: a ustedes ahora son como el país más importante de todos, los alemanes se quedan así un poco, porque es que no es lo que vamos buscando, no es lo que vamos buscando. Siempre se trata de buscar cooperación. No piensen, por favor, que eso son como solo frases. Ese es el ADN en Alemania. Tiene mucho que ver con la historia, tiene mucho que ver con el hecho de que Alemania paso tras paso se fue acercando a ser un país normal después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido la Unión Europea fue el canal
para llegar a eso. Entonces esa es un poco la visión que se tiene, ¿no? De ahí a decir somos nosotros los que vamos a dominar esa situación, pues se dan cuenta, ¿no?, de lo lejos que está eso. Entonces qué importante que, pues, que Francia tenga self-confidence, ¿no?, como decíamos antes. Pero lo que yo he dicho antes sobre la canciller no quiere decir que ella no tenga self-confidence, ¿eh? No es eso. O sea, él tiene mucha self-confidence, creo. Él es simplemente que sabe, como es una persona muy racional, y siempre me cuesta un poco hablar solo de personas, porque la verdad es que no es un régimen presidencial que tenemos en Alemania. Lo he dicho antes con las coaliciones, es un régimen parlamentario, ¿no? Los partidos juegan un gran papel, pero bueno, ella es la líder, naturalmente, de su país, nuestro país, y es la líder será la líder también, parece, del siguiente gobierno. Entonces es importante ver lo que ella piense, pero en general Alemania sí tiene en este momento, creo, un buen equilibrio entre saber el peso específico que tiene y al mismo tiempo saber lo que no puede hacer sola. O sea, creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces las decisiones que tomemos en Alemania y en Europa sí tienen relevancia para el resto del mundo, eso lo sabemos, pero repito, creo que es muy sano intentar buscar campos de acuerdo con todos, porque tenemos que convivir con todos los países, los que nos gusten en un cierto momento, y gobiernos, y los que no nos gusten. O sea, no hay de otra, ¿no? Pero creo que los tiempos donde uno decía, mira, hasta Estados Unidos, que tiene el 25% del PIB mundial, no puede hoy en día permitirse decir, yo quiero esto y todo el mundo que lo haga. Nadie puede hacerlo. O sea, si solo existe cooperación, todo lo demás son quimeras, ¿eh? Y bueno, sobre Asia he dicho un poco en el sentido de, hablando de China, pero tenemos una situación un poco compleja ahora con el tema de Corea del Norte, Japón, Corea, naturalmente, China, el mar de China, ¿no?, con Vietnam, Filipinas. Hay varios elementos ahí que no son fáciles, que tienen algo que ver seguramente con el ascenso de China también, una manera de definir con más fuerza, digamos, su peso específico. Pues si uno mira los intereses de China, su crecimiento económico que quiere perpetuar en las próximas décadas, mucho de lo que está haciendo bastante racional, ¿no?, en el sentido de asegurar, por ejemplo, las rutas de abastecimiento, ¿no?, con petróleo, no solo a través del mar de Malaca, sino hacerlo a través de unos puertos en Pakistán. O sea, hay unos movimientos que están cambiando un poco, o en Myanmar, están cambiando un poco toda la geografía de la región, pero creo que hasta ahora está todo en bastante buen control, y nosotros como Alemania tenemos una relación firme con China. O sea, la empresa alemana está muy presente en China, y los chinos están comprando empresas alemanas también importantes de producción, y bueno, eso nos está yendo bastante bien en general. Estamos abiertos también a ese tipo de cooperación. Bueno, y lo último, México, ¿no? Ahora, pero ¿cuánto tiempo tenemos? Se terminó el tiempo, sí. Hasta 10 minutos. Bueno, entonces, en estos casos siempre me gusta preguntarles a los mexicanos cómo ven ustedes a México, ¿no? Pero, bueno, no, México es uno de los socios estratégicos de Alemania, eso está clarísimo. O sea, a nivel de cooperación económica, ¿no? 2.000 empresas aquí produciendo, todas las empresas grandes de Alemania están aquí con grandes fábricas, ¿no? Hay otros países que dicen que, no sé, hay 4.000 o 5.000 empresas, pero aquí no estoy hablando de despachos, ¿no? Estoy hablando de fábricas, ¿no? Y creo que no hay muchos que se comparen, solo Estados Unidos, creo, con Alemania, ¿no? Entonces están todos aquí, grandes fabricaciones, en muchos sectores, no solo el automotriz. Entonces hay algo muy firme que va atrás hacia 100 años, ¿no? Siemens hizo el primer alumbrado ahí en Reforma, ¿no? Hace 120 años o así, eléctrico, ¿no? Entonces hay mucha historia ahí detrás, ¿no? Si tiene que recurrir a Humboldt, que es lo que hacemos siempre, ¿no? O sea, hay mucha historia, es una relación espesa, ¿no? Muy densa,
y al mismo tiempo moderna porque hay innovación. Nosotros decimos, nos gustaría que viniera más innovación desde México mismo, de empresas mexicanas y tal. Estamos un poco en ello. El tema de la educación dual va en ese sentido, pero no quiero profundizar ahora demasiado en eso. Pero creo que ahí hay mucha cosa que podemos hacer juntos. En temas globales, prácticamente jugamos siempre en el mismo equipo, ¿no? En el tema de los derechos humanos a nivel global, Naciones Unidas, México y Alemania están siempre, ¿no?, pidiendo asegurar los derechos humanos en el mundo. El tema del cambio climático, por ejemplo, el Acuerdo de París, ¿no? Estamos ahí, los dos, el campo del desarme, por ejemplo, ¿no? Todos estos temas, la verdad es que no he visto ningún tema donde tengamos una opinión diferente, así, en temas globales, ¿no? En el país mismo, pues hay unos retos, ¿no?, que el gobierno mexicano pues reconoce en el mismo, ¿no? El tema del Estado de Derecho, ¿no?, que es algo que se dice pues que tiene que desarrollarse más allá de lo que está ahora, ¿no? Como dijo el presidente hace poco, Estado de Derecho con unos componentes que tienen que ver con el tema del los derechos humanos, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, ¿no? Tienen que ver con cómo funcionan los tribunales, ¿no?, la independencia de los tribunales, todos estos temas, ¿no?, la inseguridad, son temas que están conectados entre ellos y que son un reto, ¿no?, para cualquier país, ¿no? Y no es un tema solo de México, porque todos tenemos también que ver con estos temas. Los niveles tal vez son un poco diferentes aquí y allá, pero la verdad es que el tema de cómo constituir un Estado de Derecho fuerte que esté ahí para proteger los derechos de los ciudadanos, pues me parece un tema que nos mueve a todos, ¿no? Nuestra posición de Alemania hacia México en estos sentidos, digamos, que algunos consideran más sensibles, es muy clara. Nosotros somos amigos, aliados de México, y nos gustaría poder cooperar y apoyar los buenos desarrollos que hay en el país, y los hay, ¿no? O sea, decir, cuáles son los puntos donde nosotros, con las experiencias que podemos tener, pues podemos apoyar. Por ejemplo, hay un proyecto que hacemos con la Secretaría de Función Pública sobre la erradicación llamamos otra vez, la transparencia en la función pública. Hay una cooperación bilateral sobre eso. En el tema de las desapariciones forzadas, hay una cooperación con la PGR para mejorar cómo funcionan las organizaciones y las instituciones entre ellas, ¿no? Dos ejemplos, ¿no?, por ejemplo. Pero hay muchos otros donde hacemos cosas muy concretas que a veces parecen como pequeñitas, pero son cosas que son importantes para mover adelante algunos de los temas que definimos en común con el gobierno de México. Pero si vemos todo el tema global, país muy, muy importante para Alemania, yo diría de los 10 socios más importantes que tiene Alemania en el mundo, y somos parte, creo, del desarrollo positivo del país y queremos seguir siendo. Creo que ya llegamos a la hora establecida para que se termine el evento. Te agradezco mucho tus respuestas tan exhaustivas. Muchas gracias también a todos ustedes por haber participado en este diálogo. No sé si Mariana quieras decir algunas palabras al final, o si quieres tú también cerrar el evento. Cerralo tú, Genaro, por favor. Bueno, muchísimo. Hablaste muchísimo. No, pues yo la verdad no soy experto en Alemania. Es un interés muy reciente el que tengo. Más bien yo me especializo en temas de política exterior de Estados Unidos y de México, pero Alemania creo que lo estamos viendo cada vez con más interés, ¿no? Y creo que en México hay sobre todo la expectativa de que Alemania en efecto cumpla ese rol en el que nosotros queremos que esté ahorita, sobre todo con la ausencia o con la retraída de Estados Unidos del escenario internacional. Creo que en México estamos volteando a ver a Francia, Alemania como la volteamos a ver en el 2003 con esa alianza que hubo entre el presidente Chirac y en su momento Schröder para tratar de detener la invasión ilegal de Estados Unidos a Irak. Creo que estamos volviendo a tener un déjà vu, digamos, de esa época de la era Bush, ahorita con Estados Unidos, y creo que México está cada vez más volteando a ver con más interés y con más preocupación lo que ocurre en el mundo, pero con interés lo que ocurre en Alemania. Y creo que también se debe mucho a que tú has sido un embajador muy abierto a los medios, un embajador también, un gran
un gran representante de tu país en México que ha generado mucho interés, y pues te agradezco mucho también la confianza que me has dado a mí personalmente y a los espacios donde estoy. Y gracias también a Mariana Campero y a Comexi por haber realizado este evento. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado, y pues que haya muchos más, ¿no? Ojalá. Muchísimas gracias.